Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por él. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy querida familia, continuamos con alegría. De verdad que en la misma alegría de este paso del segundo sacramento de vida cristiana, el de la Santa Eucaristía, que hacen nuestros hermanos hoy, niños, jóvenes, adolescentes. De verdad que nos hicimos un saludo de bienvenida con alegría al comienzo, que es con un aplauso. Vamos a recibir, ¿verdad? Y continuar con un aplauso. Ahora fíjense bien qué interesante que esa misma alegría también la quiere conservar Dios con ustedes, los que hoy hacen el comienzo de su experiencia sacramental eucarística. La quiere también mantener con sus padres y de tal forma también como iglesia, una alegría de dar siempre gracias a Dios por medio de este misterio del sacramento eucarístico. La palabra Eucaristía ya a lo mejor la habrán escuchado por la predicación o en el señor obispo o en mi hermano sacerdote o en algún otro celebrante, que del lenguaje griego significa dar gracias. Dar gracias. ¿A quién? A Dios. Y Jesús pues justamente dio gracias a Dios justamente porque como enviado por el Padre, le concedió esa oportunidad de quedarse con nosotros, de la víspera de su pasión, de poder instituir su cuerpo y su sangre para alimentar nuestra fe, para alimentar al Espíritu Santo, que también van a recibir ustedes o asimismo confirmar ustedes en su siguiente sacramento, que es el de la confirmación. En el comienzo de su vida cristiana, que
hicieron con sus padres y padrinos, ya ahí se vinculaba esa comunión con Dios y con la iglesia. Y posiblemente algunos lo hicieron estando niños, todavía en los brazos de sus padres y padrinos, como tal vez algunos de ustedes lo hayan hecho en este proceso de su crecimiento, de esta edad de 9, 10 o de 14, 15 años, cuando no tienen esa oportunidad de vincular esa comunión con Dios en su iniciación cristiana desde el bautismo, en su niñez, sino ya crecidos, desarrollados en su edad. Ahora fíjense bien que esta vinculación que estableció el Señor Jesús quiere que sea permanente, quiere que sea hasta después de la muerte, para la eternidad. Y mientras que llega ese momento de que podamos ver a Dios o palparlo en nuestros ojos, en nuestra vida, en nuestros sentidos, tal cual es, como dice San Juan también en su primera carta, que cuando llegue el momento de la resurrección, se manifieste ese momento, veremos a Dios tal cual es. Tratemos de imaginarnos así como cuando nos hablan de nuestro abuelo o abuela, que ya de repente no tuvieron oportunidad ustedes de conocer en su niñez o en su adolescencia, y de lo que le hablan de ese abuelo, esa abuela, o de ese padre representante por el que has quedado huérfano, huérfana, entonces de esas buenas virtudes, cualidades, de esa alegría, de ese amor, de ese perfil, de ese ser querido, así también cuando llegue a la resurrección es que puedes verlo y palpar tal cual como te comentan en la vida del presente. Así también es con la relación de Dios. Ahora fíjense bien que es importante que nosotros esta alegría también del Señor Jesús en la Eucaristía también la mantengamos como lo que estoy observando de la coral. Fíjense que en el grupo de la coral que está animando esta Eucaristía están también conformada por un grupo de niños jóvenes como ustedes. Esto también están llamados ustedes, además de recibir al Señor Jesús sacramental en su forma dominical, en su misa de precepto y en las veces que puedan de su vida cotidiana, también tienen que mantener esa comunión dentro de la iglesia, comunión en los servicios como los que están viendo, en los que me acompañan aquí en el altar, ¿verdad? Servidores del altar. Hay algunos casos donde ellos, los servidores del altar, ni siquiera tienen las edades de los sacramentos, del segundo sacramento como este, de la comunión, pero ya están haciendo, fíjense, un camino de comunión con Dios, de que ya un padre y madre de familia, cuando trae a su hijo y también es una persona que recibe al Señor Jesús mental y está en su vida activa dentro de la misma parroquia, ya va introduciendo en el camino de comunión eucarística y de vida espiritual y de vida activa en la parroquia y con el Señor Jesús, sirviendo en el altar, en la coral o en alguna ocupación como infancia misionera y entre otras. Entonces ya ese camino de comunión tiene que venir desde la familia. Entonces, por eso mismo Pablo dice que la tradición de la celebración eucarística, él transmitió lo que recibió del Señor Jesús. Y lo que ustedes, querida familia, también han recibido en sus antecesores, en sus abuelos, padres, como tal, en la vida de la fe, es lo que tienen que seguir haciendo comunión con sus hijos, con sus nietos, de lo que hoy están dando este paso estos niños. Por eso mismo nos alimentamos, o el Señor Jesús se ha querido quedar en esa especie del pan y el vino para alimentar nuestra fe, alimentar el Espíritu Santo que recibimos. Por eso mismo hay otra vinculación importante que mantener, que es en la práctica diaria de la vida moral. Necesitamos que también, como hoy vinieron revestidos de blanco, así también a lo mejor vinieron el día de su bautizo. Y ya ustedes saben qué significan esas formas de vestidura, ya conocen qué significa esa velita que traes en la mano, ese librito de oración, esa camándula. Saben que eso también es un signo de comunión con el Señor Jesús y con la iglesia, de lo que conocieron y aprendieron en la práctica de la vida moral, los mandamientos de la ley de Dios.
esos mandamientos, hay que mantener también esa práctica, hay que tener ese vínculo. Es decir, que así como hoy venimos en una forma digna, de respeto, lo más aseado, higiénico posible, ustedes, así como nosotros, que ya dimos este paso de la comunión, van a seguir manteniéndolo por el sacramento que aprendieron de la confesión. Van a siempre, de vez en cuando, aunque sea una vez a la semana, cada 2 semanas, 3 semanas, una vez al mes, van a tener también esa necesidad de mantener su vínculo de comunión con el Señor Jesús y con la iglesia. Es decir, confesarse. Tienen que también que confesarse, al igual como lo venimos haciendo nosotros. ¿Para qué? Para conservar esa misma imagen blanca de sus vestiduras, esa misma llama de esa velita, ese signo sacramental de esa vela, para seguir en el camino de la justicia de Jesús, en la vida de la sinceridad, de lo más justo posible, en las prácticas morales que el Señor nos dejó en sus mandamientos. Y de la forma también que viene a ser la oración. Es importante que también ustedes estén siempre en oración con Dios, desde que comienza el día y así como termina el día, siempre traten de tener su vínculo de comunión, de oración con el Señor. Es decir, la comunión no se queda aquí. Nosotros terminamos este círculo de oración, este culto, esta liturgia con el Señor, pero tenemos que seguir con Él, porque si ya lo recibimos en la palabra, lo recibimos en el sacramento y lo recibimos en el Espíritu Santo, yo tengo que seguir siendo el mismo al salir del templo, al salir por estas puertas principales o los laterales. Jesús tiene que seguir presente en mi vida. Cualquiera que lo vea en ustedes, en mi persona, tiene que darse cuenta o confesar o decir, verdaderamente este es un hijo, una hija de Dios. Por nuestras actitudes, nosotros también tenemos que reflejar y transmitir que somos también otro hijo e hija de Dios. Y eso también es algo que le alegra al Señor Jesús, que de tal manera como ustedes son motivo de alegría para su familia, por su estudio, por su promedio académico, en alguna otra ocupación que tengan o de bendición de Dios que tengan, en pintura, en artesanía, en el deporte, etcétera. Esas cosas que ustedes también desenvuelven, desarrollan en otras áreas, son dones y bendiciones de Dios. Y así como le dan una alegría a su familia, por eso mismo el Señor Dios quiere que en cualquier lugar donde andes, donde te encuentres, transmitas con tu presencia, tu forma de ser, de que estás y permaneces en comunión con el Señor Jesús. Entonces, fíjense, pan del cielo, decía pues la lectura de la experiencia con el pueblo de Dios, que pidiendo pues justamente en el desierto alimento, les dio el maná del cielo. Nosotros justamente estamos recibiendo a Jesús como pan del cielo y que no pueden recibir los ángeles. Y los ángeles quisieran recibir también a Jesús. Y fíjense, para que puedan comprender y completar pues ya esta reflexión, si no han visto o si ya vieron la película en su forma de caricatura titulada El Gran Milagro, se los recomiendo. Vean esa película, descárguenla por internet, en su celular, El Gran Milagro. Y van a comprender un poco también lo que es este misterio de acción de gracias a Dios en el culto de la Eucaristía. Cuando estemos ahorita en la consagración, cuando Jesús esté siendo elevado en el pan, en la forma del cáliz, también en su sangre, allí es un momento muy especial para que le des gracias al Señor Jesús por este día y por lo que todavía puedes seguir con Él y orar y pedirle que te acompañe en tu camino, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, así haya un traslado de mudanza, de residencia, de estudio, de trabajo, a donde quiera que vaya, no te separes ni te apartes del Señor Jesús. No dejes de asistir a esa comunión, ese encuentro con el Señor Jesús. Y bueno, que así también lo siga haciendo con sus padres y familia,
que de verdad sus padres y familia, ellos se sientan alegres de ustedes. Y recuerden que esta comunión también con el Señor nos debe llevar a la santidad. Nosotros estamos llamados para ser santos. En cualquier forma del llamado, aunque no seas sacerdote, aunque no seas una religiosa, e incluso aunque no te cases como tal, aunque te quedes célibe soltero, todos estamos llamados a una santidad. Así que aunque seas deportista, aunque seas ingeniero, médico, cualquier ocupación, estamos llamados a ser santos como el Señor quiere que seamos todos santos. Y bueno, que asimismo también sigan floreciendo vocaciones. El Señor ahorita necesita que hayan más vocaciones sacerdotales. En nuestra diócesis hacen falta vocaciones sacerdotales, religiosas, religiosos, y que sigan habiendo matrimonios, ¿verdad? Santificación de hogares, para que el Señor siga manifestándose en la sociedad actual. Entonces, bueno, vamos a agradecer a Dios que por las palabras del Santo Evangelio en este día, la carta de San Pablo, asimismo el libro, creo que era del Éxodo, del que escuché que leía el niño, el Salmo también correspondiente, le dé los mayores frutos de bendiciones a los niños jóvenes hoy en este segundo paso de iniciación cristiana, a la familia, a la misma parroquia y a nuestra iglesia diocesana. Amén.